Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Duarte, ya me conocen. Vamos a hablar sobre el ejercicio 2.2. Voy a tratar de ir rápido para no aburrir y pueden frenar y volver a ver. Y por favor, dudas en el foro. Participen mucho en el foro, saben que tienen que participar del aula virtual. Pueden traer sus dudas, obviamente, a las clases los jueves a las 9 de la mañana. Antes, vamos a hacer una pequeña introducción Que a la te ayudarán inflación. a entender cómo se produce la inflación. Uno de los términos más repetidos en la historia económica de Argentina es inflación. Es un fenómeno tan recurrente que seguramente conozca su significado. Se trata del aumento generalizado y sostenido de los precios durante un periodo determinado. La tasa de inflación es la forma de sintetizar este incremento y evolución de los precios. Para elaborarla, se utilizan una serie de indicadores y métricas. Estos indicadores y métricas que se utilizan los realiza el ente autorizado público que es el INDEC. El más común es el índice de precios al consumidor, que mide qué tanto aumentaron los costos para las familias. El IPC, el índice de precios al consumidor, es el índice que hoy se utiliza para poder realizar el cálculo de ajuste por inflación. Y esto es lo que nos vamos a detener nosotros porque es lo que nos interesa. Este video sigue y habla de la inflación y su impacto en empresas y en las compañías y en los países. Pero el IPC, el índice, es lo que genera el INDEC para que nosotros tengamos los índices y podamos calcular los coeficientes. Coeficientes multiplicadores que nos sirve para reexpresar las cuentas. Ya tienen que estar familiarizados con términos como cuentas monetarias, cuentas no monetarias, cuasi monetarias, índices de cierre, índice de origen, coeficientes. Vamos a ver cómo el INDEC obtiene sus índices. No lo vamos a ver al detalle, pero para que tengan una idea. Se hace un análisis sobre un montón de bienes y servicios y según los bienes y servicios que se analicen se va a sacar un índice. Índice de precio al consumidor, índice de precio al por mayor, índice del precio agrario, diferentes índices. El IPC es el que nos interesa, índice de precios al consumidor. Y con esta lista de bienes y servicios hace un cálculo ponderado y saca el INDEC el porcentaje de inflación del periodo. Y de ahí genera los índices. Los índices es lo que nosotros recibimos como información para poder hacer los cálculos y obtener el coeficiente. Por ejemplo, en este listado que está acá, el INDEC de un precio por cada uno de estos bienes y servicios que en diciembre, en el momento 1 o D1 eran de 100, ve que en el momento D2 o diciembre del otro año sufren esta variación. La leche sube 10 pesos, el pan baja 10 pesos, etc. Hay un porcentaje de subas y baja de precios de todos estos bienes y servicios que analiza. Saca un ponderado y dice cuál es la inflación en el periodo, en este caso 75%. Y ahí genera los índices y dice, bueno, hay un índice de 100 para el momento de 1 y un índice de 175 para el momento de 2 para que los contadores podamos tener estos índices y hacer nuestros cálculos. Tomamos el índice de cierre. El índice de cierre es el índice en el momento que nosotros medimos el bien. En el momento de 2, índice de cierre 175. Y lo dividimos por el índice de origen, que es el índice de anticuación de ese bien en el momento de origen del bien. 100 de 1. 175 dividido 100 nos va a dar el coeficiente que es 1.75, el coeficiente que utilizamos para reexpresar las cuentas. Este 1.75 es lo que el INDEC quería que lleguemos a saber, porque existió un 75% de aumento en este periodo. 1.75 es el coeficiente. Ahora vamos a ver. El INDEC de esa manera les da índice a todos los meses y esos índices son los que utilizamos para calcular el coeficiente. Entonces, en este mismo ejemplo, la lata de 100 pesos o una lata que costaba 100 pesos en el momento de 1, para nosotros saber cuánto cuesta en el momento de 2, vamos a usar los índices de origen y índices de cierre. El índice de cierre 175 dividido el índice de origen 100 nos va a dar ese coeficiente de
1.75. 100 pesos de la lata por 1,75 nos va a dar su valor al momento de 2. ¿Y cuál fue su ajuste o cuál fue su variación? 75 pesos. Esa lata aumentó un 75%. ¿Qué es 75%? Puede decirse que es el coeficiente menos 1. 0,75, 75%. Vamos a los ejercicios. Ejercicio 2.2. Vamos a resolver y leer la consigna. A partir de las siguientes estructuras patrimoniales, al 31 de diciembre del X8 y considerando que la tasa de inflación del año fue del 10%, ¿qué pasó acá? Tenemos una inflación del 10%, la consigna ya nos da la tasa de inflación. No tenemos que calcular esa tasa a través de los índices. Pero podemos decir que si nos dice 10% de inflación, sabemos que el coeficiente menos 1 es 0,10, 10% de inflación. Entonces, el coeficiente es 1,10. Y también podemos inferir que el índice de cierre pudo haber sido 110 y que el índice de origen pudo haber sido 100, ya que 110 dividido 100 es 1,10, un coeficiente, y 0,10 el coeficiente menos 1, 10% de inflación. Nos dice que no se efectuaron operaciones, durante el periodo. No existe ningún movimiento, ninguna actividad alguna durante el periodo en todos estos casos. Lo único que pasa es el tiempo y entonces vamos a ver cómo la inflación hace su impacto en estos ejercicios. En el inciso A nos dice que tenemos que determinar, por cada uno de estos ejemplos, la estructura patrimonial al cierre, 31 de diciembre del X9, y si corresponde, determinar igualmente el resultado por exposición a la inflación. ¿Vamos a hacerlo? Hay que tener en cuenta el modelo contable que trabajamos. Tenemos moneda, tenemos medición y tenemos capital a mantener. En moneda ya conocen la moneda histórica y ahora vamos a conocer la moneda expresada a momento de cierre, a una moneda constante, una moneda que refleja el impacto de la inflación. En la medición tenemos que saber si el modelo es costo histórico o costo de reposición. Es muy importante esto para la mercadería, que es algo que confunde mucho. En un modelo de costo histórico, la mercadería, si no tiene un precio transparente en un mercado transparente, frente a la inflación va a ser una cuenta no monetaria. Y si estamos en un modelo de costo de reposición, esa mercadería sin precio transparente en un mercado transparente va a ser una cuasi monetaria frente a la inflación. El tratamiento contable es distinto. ¿Y por qué aclaro no precio transparente? Porque en cualquiera sea el modelo, si la mercadería tiene precio transparente en un mercado transparente, va a ser una cuenta cuasi monetaria frente a la inflación. Sería como pensar en una moneda extranjera. Y si vamos al capital a mantener, vamos a siempre en la cursada mantener el capital financiero. Y el patrimonio neto, todas las cuentas de patrimonio neto que representan nuestro capital a mantener, van a ser reexpresadas, tienen que ser reexpresadas para exponerse en moneda de cierre. Otro repaso, las cuentas que no se reexpresan en nuestra contabilidad, no se reexpresan las cuentas monetarias, no se reexpresan los activos y pasivos con cláusulas de ajustes o indexados y no se reexpresan las cuentas no monetarias en un modelo costo de reposición, o que se miden al costo de reposición. Ejemplo de la mercadería en costo de reposición. No se reexpresa, sería una cuasi monetaria. Ejemplo número 1. Tenemos caja 500, capital social 500. ¿Qué cuasi monetaria, qué monetaria, qué no monetaria tenemos en esta situación inicial? Caja monetaria, capital social no monetario. Entonces, si estamos en moneda histórica y no tenemos ninguna cuenta ajustable y no tenemos ninguna actividad ni operación, el resultado va a ser cero. No tenemos ninguna clase de movimiento. Vamos a tener que aplicar la reexpresión, el ajuste por inflación, y vamos a tener que reexpresar la cuenta no monetaria que es capital social. Vamos a ver eso en el caso 1.
Para reexpresar la cuenta vamos a tener que hacer el siguiente asiento. Vamos a usar RECPAM a ajuste de capital. ¿Por qué? Es la única cuenta del patrimonio neto que se reexpresa hacia otra cuenta que se llama ajuste de capital. Capital siempre va a quedar en nuestra contabilidad en valor nominal. RECPAM es la cuenta de resultado por la exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda. RECPAM quiere decir eso, resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda, o se puede llamar REPAM con B, resultado por exposición a la variación del poder adquisitivo de la moneda, o antes también se llamaba REI, resultado por exposición a la inflación. Me parecía mucho más simple. Pero bueno, acá vamos a usar la cuenta RECPAM. Esos tres nombres indican la misma cuenta, pero usamos RECPAM. RECPAM, resultado por la exposición al cambio adquisitivo de la moneda. RECPAM es una pérdida de 50 y sube, nuestro patrimonio neto 50, sube ajuste de capital. Después de hacer esto, vamos a ver que nuestro RECPAM, el saldo de nuestra cuenta RECPAM, es de 50 de pérdidas. Vamos a ver la composición de la información contable al cierre con nuestro efectivo no varía. Nuestro activo va a ser 500. Pasivo no tenemos, activo menos pasivo es 500. Nosotros en nuestro capital financiero, nuestro patrimonio neto, tenemos que tener 500 para que esto balancee. Pero como nosotros tuvimos que reexpresar nuestro capital, nos queda en 550 y tenemos una variación de 50 pesos de pérdida porque nosotros no pudimos mantener los 550 necesarios para no perder ni ganar con respecto a la inflación. Es decir, que el activo menos pasivo nos da 500 y reexpresado nuestro patrimonio neto nos da un valor distinto. 50 pesos más tiene nuestro patrimonio neto, ya que nuestro patrimonio neto real es activo menos pasivo. ¿Y cómo perdimos estos 50? Vamos a reexpresar todas las cuentas no monetarias, como ya lo indicamos, y vamos además a ajustar los resultados causados por las cuasi monetarias. Y las cuentas monetarias nos van a explicar la generación de RECPAM. Acá, la única cuenta monetaria, en este caso la única cuenta monetaria que tuvimos es dinero en efectivo, y este dinero en efectivo que tenía 500, si le aplicamos el coeficiente menos 1, el 10% que existió, nos va a demostrar que generó un 50 pesos de pérdida y que es precisamente el resultado negativo de 50 del RECPAM y queda verificado. Vamos al planteo para el ejercicio número 2. Voy a ir rápido, ustedes pueden frenar, pueden rever lo que estoy diciendo y ya saben que pueden intervenir en los foros, preguntar en las clases. Cheques de terceros 200, mercaderías 300, capital social 500. En este caso número 2, nuestra situación inicial nos presenta una cuenta monetaria, cheque de terceros, una cuenta no monetaria, mercaderías. Recuerden, mercaderías no tiene en este caso un precio transparente, mercado transparente, y estamos en un modelo de costo histórico. Capital social, patrimonio neto, se debe reexpresar. No hay ninguna cuenta indexada o con ninguna cláusula de ajuste, así que no vamos a tener en la parte histórica ningún resultado. Vamos a tener que reexpresar mercaderías y represar capital. Mercaderías a RECPAM por 30 y RECPAM a ajustes de capital por 50. Nos va a dar en un saldo del mayor de RECPAM que perdimos 20 pesos. Vamos a ver cómo nos quedó el patrimonio neto de nuestras cuentas, de nuestra información contable al cierre. ¿Cómo nos queda nuestro activo? Cheques de tercero, monetaria, 200, no cambia. Mercaderías no monetaria se reexpresa y nos quedan 330. 530 es nuestro activo. Nuestro pasivo es 0, entonces 530 es nuestro patrimonio neto real, es el que tenemos. Y vemos qué es lo que nos quedó en nuestro patrimonio neto al reexpresarlo. 500 lo reexpresamos, nos queda 550, hay una variación de nuestro patrimonio neto, lo cual nos da un resultado de pérdida de 20 pesos que tenemos que explicarnos por qué. Si no se sucedió otra cosa más que el paso del tiempo, claramente se debe a la inflación. ¿Y quién me genera esta inflación? Me lo genera
la cuenta monetaria cheques de terceros, que quedó expuesta a la inflación y que perdió valor adquisitivo. Entonces, vamos a verificar si calculamos la inflación sobre cheques de terceros, si nos va a dar el saldo de RECPAM que nosotros obtuvimos reexpresando las cuentas correspondientes. Hacemos el cálculo y efectivamente tenemos una pérdida de 20 pesos. Vamos a ir al planteo ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 tenemos un estado inicial de 500 en caja, de 200 en deuda y un capital social de 300. Claramente, si entendemos ya que mantener un activo monetario nos genera una pérdida y de que un pasivo monetario, si lo mantenemos, nos genera una ganancia, al mirar esta situación inicial podemos darnos cuenta si terminamos perdiendo o ganando. Recordemos que si yo debo y tengo un pasivo monetario, esos 200 en el futuro voy a pagar 200, y lo que pasa es por haber perdido poder adquisitivo esos 200, cuando yo los tenga que pagar, voy a tener que sacrificar mucho menos que 200, porque habrá perdido valor esos 200. Entonces voy a tener una ganancia sobre esos 200 pesos que en algún futuro voy a pagar. En cambio, en el activo, si los mantengo, al perder de valor esto, no voy a poder conseguir bienes y servicios en el mercado en 500, porque esos bienes y servicios que en algún momento costaron 500, en un futuro no me va a alcanzar para cubrirlos. Como el ejemplo de la lata, que valía 100 pesos. Si la lata valdría 500 en este caso, y hoy compro 500 una lata, y espero 10 meses o 12 meses, y voy a buscar la lata ya no va a salir 500 pesos, no me va a alcanzar los 500 en caja, tengo una pérdida por tener un activo expuesto a la inflación. Vamos a ver el resultado. En lo histórico sabemos que no hay cuentas indexadas, no hay actividad, no hay resultado. Caso número 3. Vamos a ver cuáles son los asientos de reexpresión que debemos hacer en este caso. Y el único que tuvimos que hacer es RECPAM a ajustes de capital por 30, dejándonos un RECPAM de pérdida de 30. Vamos a ver cómo nos queda la información contable. Tenemos dinero en efectivo 500, monetaria, el activo nos queda en 500, la deuda en pesos 200, es monetaria, nos queda 200, 500 menos 200 nos da que el patrimonio neto tiene que ser de 300 para que esto nos cierre. Pero al reexpresar el patrimonio neto nos damos cuenta que nos queda 330. Quiere decir que el patrimonio real, que es activo menos pasivo, no nos da lo que la reexpresión nos termina mostrando. 330 menos 300 nos da una diferencia, una pérdida de 30. ¿Y por qué perdimos 30 pesos? ¿Por qué se perdieron esos 30 pesos? Por exposición a la inflación. Vamos a ver cómo podemos verificar que nosotros perdimos 30 pesos y que el saldo de RECPAM, de la cuenta de resultado que muestra el impacto de la inflación, sea de 30 de pérdida como lo habíamos registrado. Tomamos las cuentas monetarias, recordemos, nosotros vamos a utilizar las cuentas no monetarias para reexpresar y luego vamos a ajustar las cuentas de resultados relacionadas con las cuasi monetarias. Al hacer ese ajuste, el saldo de RECPAM lo van a explicar las cuentas monetarias. Entonces, solo las cuentas monetarias vamos a tomar para verificar y tenemos que dinero en efectivo 500 multiplicado el 10%, tenemos 50 de pérdida. Tenemos un activo, tenemos pérdida. Tenemos un pasivo, tenemos ganancia. El pasivo era el 200, 10%, 20 de ganancia. 50 de pérdida menos 20 de ganancia nos va a dar 30 de pérdida y acá verificamos
este RECPAM que habíamos llegado cuando registramos nuestra contabilidad. Vamos a ir a la consigna de la pregunta número 4. Ejemplo número 4 nos dice que tenemos en el inicio dinero en efectivo por 100, deudas en pesos por 400, mercaderías por 400 y capital social por 100. Tenemos unas dos cuentas monetarias, una de activo y una de pasivo, una y dos no monetarias, una en el activo y otra que es el patrimonio neto. No tenemos cuentas indexadas o con cláusulas de ajuste. En el histórico no tenemos ningún resultado. Vamos a ver qué pasa, ejercicio número 4. Aquí vamos a tener que reexpresar mercaderías no monetaria y ajuste de capital, patrimonio neto. Todas las de patrimonio neto tienen que reexpresarse, recordemos, todas. Y las cuentas de resultados se deben ajustar todas para poder ser comparables. Se tienen que homogeneizar. Las cuentas de resultados no es lo mismo un resultado en enero o en marzo que en noviembre o diciembre. Entonces tenemos que reexpresar todas las cuentas de resultados para que sean comparables. Todas las cuentas de resultados se reexpresan, todas las cuentas de patrimonio neto se reexpresan. Y se reexpresan las cuentas no monetarias del activo y el pasivo. ¿Cómo está nuestra información contable? El efectivo quedó en 100. La mercadería se reexpresó. Nos queda un activo de 540. Deudas en pesos quedó en 400. Pasivo en 400, la diferencia 140. Mi patrimonio neto real es 140. ¿Cómo quedó el reexpresado? En 110. Quiere decir que gané 30 pesos por la inflación. ¿Y cómo gané por la inflación? ¿Por qué se pudo haber ganado por la inflación? Y se pudo haber ganado por la inflación porque mis pasivos monetarios se ve que han sido mucho más altos que mis activos monetarios. Y aquí lo podemos ver. Vamos a comprobar el RECPAM. ¿Cómo se comprueba el RECPAM? Utilizando las cuentas monetarias. Vamos a utilizar efectivo y la deuda en peso. En efectivo teníamos 100 y deuda en peso 400. Tenemos más pasivos que activos, por eso tenemos una ganancia. Vamos a calcular cuál fue mi pérdida de la caja del efectivo que tuve. Fueron 10 de pérdida. Claramente 100 por el 10% es 10 o por 0,1. 0,1 de coeficiente es 10. 400 por 0,1, 0,10, es 40 de ganancia. 10 de pérdida menos 40 de ganancia, tenemos 30 de ganancia, que es lo que reflejamos en nuestra contabilidad. Así que hicimos bien las cosas. Vamos a ir al ejercicio número 5. Tenemos dinero depositado en cuenta bancaria 100, camioneta 400, deuda en pesos 100, deuda en moneda extranjera 300, capital social 100. Tenemos monetarios, tenemos no monetarios y tenemos cuasimonetarios. Acá aparece el primer cuasimonetario, que sería la cuenta deuda en moneda extranjera. En el caso 5, moneda extranjera no tiene diferencia de cambio. Atento. Después vamos a tener un 5 bis donde se produce una diferencia de cambio. Pero este primer análisis del 5 va a ser sin diferencias de cambio. Fue estable su valor. En la contabilidad histórica no hay resultados. Ahora vamos a ver en la contabilidad ajustada por inflación. Estamos en el caso 5. En el caso 5 nosotros vamos a tener que reexpresar en nuestra contabilidad ajustada por inflación, reexpresar rodados a RECPAM, que es camioneta que tenemos que exponerla en rodado. Así que vamos a poner rodados a RECPAM. RECPAM a capital, que es ajuste de capital, ya lo vimos, y va a aparecer este ajuste de resultados que tiene que ver con la cuasi monetaria. ¿Y por qué estamos ajustando RECPAM a diferencia positiva de cambio? Vamos a pensar por qué. Son dos cuentas de resultados y realmente esto tiene que ver con un tema de exposición, porque si cambiamos resultados por resultados, no vamos a variar el resultado del ejercicio. Pero esto tiene que ver con el exponer el resultado real de una cuasi monetaria. En este caso, la deuda de moneda extranjera, pero que no sufrió diferencias de cambio a través del tiempo. Vamos a analizar esto. Cuando tenemos una cuasi monetaria, debemos ver
en esta cuasi monetaria su variación de valor. Tenemos un origen de 300 y un cierre de 300, porque no hubo diferencia de cambio. No hubo ningún cambio en ese. Fue constante su valor. Y ahora vamos a ver que en el cierre, esos 300 pesos valen 300 pesos. Esta moneda de cierre no debe ser ajustado. Entonces mi deuda al cierre es 300. Quiere decir que no cubrió esa inflación y que se perdieron 30 pesos. 30 pesos se perdieron por diferencia de cambio. Si se perdieron 30 pesos por diferencia de cambio, quiere decir, al ser una deuda en moneda extranjera, que yo voy a sacrificar 30 pesos menos cuando lo pague. En definitiva, gané 30 pesos por la inflación, por el impacto de la inflación sobre esta cuasi monetaria. Esto sería una ganancia de 30 pesos, diferencia de cambio real. Serían 30 pesos. Vamos a verificar. Una vez que hicimos los asientos, y por eso dijimos, ahora, diferencia de cambio real y gané 30 pesos, esto fue nuestro análisis. Nuestro análisis de la cuenta cuasi monetaria nos hace ver que realmente ganamos 30 pesos con esta deuda en moneda extranjera, de esta cuenta cuasi monetaria. Ganamos 30 pesos. Entonces, vamos a reconocerlo en nuestra contabilidad y vamos a poner que ganamos 30 pesos de diferencia realmente. Ganamos 30 pesos que va contra la cuenta RecPam. ¿Sí? Si hacemos el mayor de RecPam, una vez que hicimos todas estas registraciones, vamos a ver que RecPam queda en cero, se netea, y esto lo podemos verificar con nuestras cuentas monetarias. ¿Qué cuentas monetarias nos quedan? Caja y deuda en pesos. Cada una de ellas tienen 100. Al tener el mismo valor, un activo monetario y un pasivo monetario, se netean. Tenemos 10 de pérdida y 10 de ganancia en cada una de ellas, lo que nos da un RecPam de 0 y queda verificado el saldo de 0 de RecPam. Ahora vamos a ver el 5 bis que nos estaba diciendo que vamos a suponer el tipo de cambio varió un 20%. En el 5 bis vamos a ver que tuvimos que registrar una diferencia de cambio de pérdida a una deuda en moneda extranjera, que moneda extranjera crece por 60 pesos, que es el 20% del valor de nuestra deuda en moneda extranjera, crece en 60, y tenemos un resultado negativo de diferencia de cambio de 60. Luego vamos a hacer las reexpresiones. Tenemos que reexpresar rodados y tenemos que reexpresar, como lo hicimos anteriormente, capital. Pero ahora tenemos una variación en la cotización del dólar y tenemos entonces un aumento de nuestra deuda en dólares y una pérdida en diferencia de cambio de 60. Pero vamos a hacer un análisis que hicimos anteriormente. Anteriormente dijimos, originalmente mi deuda en moneda extranjera valía 300. Nos paramos aquí y decimos mi moneda original es 300. Y al cierre, ¿cuánto es mi deuda en moneda extranjera? Hubo diferencia de cambio. Al existir diferencia de cambio, al cierre, mi deuda en moneda extranjera es 360. Ahí tenemos el resultado histórico de la pérdida de 60, porque debemos 60 pesos más. Ahora, estos 360 al cierre, no hay duda que son 360. Pero estos 300 al origen, por la inflación, son 330. Y 330 es lo que debería haber valido al cierre para no perder ni ganar con respecto a la inflación. Pero vemos que es 360, quiere decir que tiene 30 pesos más sobre la inflación esta diferencia de cambio.
quiere decir que en realidad no perdí 60 pesos, sino que perdí 30 pesos por el aumento de la moneda extranjera, considerando la inflación. Entonces nosotros debemos darle una diferencia de cambio de 30 pesos de ganancia por la inflación. Diferencia de cambio de ganancia 30. ¿Por qué? Porque en el histórico, sin considerar la inflación, yo perdí 60. Pero considerando la inflación, me doy cuenta de que no perdí los 60, sino que solamente perdí 30. En mi contabilidad voy a tener que registrar que no perdí 60, sino que perdí 30. Entonces voy a tener que ajustar el resultado contra RECPAM para que se demuestre el resultado real de esa cuasi monetaria. Lo ajusto a diferencia de cambio, le saco los 30 para que la pérdida realmente se muestre real. La pérdida fue no de 60, sino de 30. Y RECPAM me va a quedar con un saldo, una vez que haga su mayor, de 0. ¿Y cómo puedo comprobar esto? Utilizando las cuentas monetarias. Cuentas monetarias que me quedan son efectivo y deuda en pesos. Y cada una de ellas tiene un valor de 100. Así que, claramente, RECPAM la verificamos de esta manera, lo verificamos al saldo y nos da 0. Vamos al último ejercicio, el número 6, que nos dice créditos en pesos 300, deudas en pesos 200, escritorio 200, deudas indexadas por IPIM 200. El IPIM, que era antes, ahora es el IPC, y lo vamos a tomar de esa manera. Capital social 100. Tomemos en cuenta que el ejercicio 6 no tiene, o digamos, tiene la variación de las deudas indexadas a cómo es la indexación de la inflación. Esa es la intención. Hoy en día es el IPC. Y después vamos a ver un caso con que esa indexación sea distinta al índice de la inflación. Entonces, primero, como tenemos una cuenta indexada, en nuestro histórico vamos a tener un resultado por esa indexación. Vamos a verlo rápidamente. En nuestra información histórica vamos a ver que tenemos un resultado negativo de 20. ¿Por qué? Y porque tuvo que tomar la actualización de la deuda indexada. Se tuvo que registrar esa actualización y se hizo en la contabilidad una registración que indica que la deuda aumentó 20 pesos. Entonces, actualizaciones negativas a deuda indexada, 20. Tenemos una pérdida en el histórico. Ahora, nosotros vamos a ver cuáles son los asientos a registrar. ¿Tenemos actualizaciones negativas? Y sí, por supuesto, de 20, las mismas que se registró en la histórica. Pero después lo que vamos a ver es que tenemos que ajustar ese resultado, porque es una cuasi monetaria, y vamos a tener que considerar la inflación para que nos demuestre un resultado real. Ahora vamos a hablar de eso, pero vamos a ver qué cuentas reexpresamos, qué cuentas no monetarias tenemos. Y teníamos escritorio que corresponde a muebles y útiles, y lo vamos a exponer correctamente, muebles y útiles a RECPAM y RECPAM a capital, que es RECPAM ajuste de capital. Son las cuentas no monetarias que se tendrían que reexpresar en nuestra contabilidad. En nuestra contabilidad, como dijimos, también se registró la actualización negativa y ahora vamos a analizar cuál fue el impacto de la inflación en esta cuenta cuasi monetaria. Entonces decimos, en el origen, ¿cuánto valía esta cuasi monetaria? Valía 200. Y al cierre, ¿cuánto valía? Históricamente, tiene una actualización negativa de 20 pesos. Es decir, pasó la deuda de 200 a 220. En esta diferencia tenemos la actualización negativa.
Esto es lo que sucedió históricamente. Luego, en moneda ajustada, vemos que si al cierre va a ser 220, va a ser 220. Pero al cierre, lo original deja de ser 200 y pasa a ser 220. Quiere decir que para que no haya ni pérdida ni ganancias, tendría que al cierre ser 220. Y es lo que pasa en este caso. Y claro, porque la actualización se hizo con un índice igual a la inflación. La cobertura fue justa para la inflación. Así que no tenemos ninguna actualización real. Tenemos 0 de actualización real. ¿Qué quiere decir? Que si nuestra actualización real es 0 y la teníamos en -20, la vamos a tener que ajustar. Y eso es lo que vamos a hacer. Actualización negativa, ¡pum! La vamos a poner por el haber porque estaba en el debe contra RECPAM. Y ahí ajustamos nuestros resultados para demostrar el resultado real de la actualización. ¿Cuánto nos queda una vez que hacemos el mayor de RECPAM en la cuenta RECPAM? Una pérdida de 10. Y vamos a verificarlo con nuestras cuentas monetarias. Con nuestras cuentas monetarias vamos a verificar que nos dé esta pérdida de 10 RECPAM. Claro, tenemos 300 en el activo que nos da una pérdida de 30, 200 en un pasivo que nos da una ganancia de 20. 30 de pérdida menos 20 de ganancia nos da 10 de pérdida y nos da exactamente lo que nuestro saldo de RECPAM nos expone según nuestras registraciones. Y como último, en el caso 6 bis, es que ahora no es el índice igual al de la inflación, sino que va a variar un 5%. Ya nos podemos dar una idea de lo que pase. Vamos a ver la información de nuestro cierre, nuestra información contable. Nuestros créditos en pesos quedarían en 300. Escritorios tienen que reexpresarse y es 220. El activo es 520. La deuda en peso es 200 porque es monetaria. Y deuda indexada va a sufrir la indexación del 5%, entonces va a pasar a 210. Tenemos un activo de 520 y un pasivo de 410 que nos da un patrimonio neto real de 110. 110 tiene que ser nuestro patrimonio para no tener ningún tipo de resultado. Y si nosotros vemos nuestro patrimonio neto reexpresado, ¿cuánto es? Uy, es el mismo. Quiere decir que nosotros no contamos con un resultado, ya que con respecto a la inflación no perdimos ni ganamos. Vamos a ver, vamos a analizar esto. Actualizaciones negativas me da 0 y actualizaciones positivas me da 10. Pero me dicen que hay un 10 de pérdida de RECPAM. Vamos a ver, ¿qué es lo que tuvimos que registrar en esta situación? Claramente tenemos un 5% de actualización, 10 pesos. Entonces vamos a registrar. Anteriormente eran 20 porque era el índice de ajuste por inflación, que era el 10%. De 200, 10%, 20, y habíamos actualizado 20 negativo. En este caso es 5% y vamos a actualizar el 10 de una actualización negativa a el incremento de nuestra deuda en moneda extranjera de 10 pesos. ¿Sí? En realidad no es moneda extranjera, sino que es indexada. Vamos a cambiarlo. Y esta deuda indexada nos crece en 10. Ahora vamos a ver después, más arriba, que tenemos que analizar el impacto de la inflación en esta moneda, en esta cuasi monetaria, y ajustar sus resultados para que podamos ver resultados reales. Vamos a ver las cuentas que reexpresamos y son exactamente las mismas que vimos en el caso 6. ¿Sí? Muebles y útiles y reexpresamos ajuste de capital. Vamos al análisis de la cuasi monetaria. En el origen la cuasi monetaria valía 200, históricamente, y se nos fue al cierre a 210. ¿Por qué? Por la actualización, un 5% que nos informó la consigna. Ahora, si nosotros consideramos la moneda ajustada por inflación, al cierre no cabe duda que es 210.
Pero al origen tenemos que reexpresar estos 200 para que nos quede un valor de comparación al cierre. La deuda indexada al cierre tendría que valer 220 para no perder ni ganar frente a la inflación. Veamos que nos quedó 210. Comparo y me doy cuenta de que no alcanzó a los 220. Quiere decir que tenemos 10 pesos de diferencia con respecto a lo que debería tener para no perder ni ganar. ¿Qué quiere decir? Que en realidad no perdimos 10 pesos. No perdimos 10 pesos. La deuda nuestra creció en 10 pesos, pero no perdimos 10 pesos porque la inflación creció más que lo que creció nuestra deuda. La inflación creció 10 pesos más de lo que creció nuestra deuda. Quiere decir que nuestra actualización real es una ganancia de 10 pesos. Así que vamos a hacer eso. Nosotros, como habíamos registrado la pérdida de 10 y ahora dijimos no, nosotros no perdimos 10 pesos por las deudas indexadas, sino que ganamos 10 pesos, vamos a tener que sacar los 10 pesos negativos y poner 10 pesos positivos de ganancia. ¿Y contra quién va a ir esto? Y contra RECPAM. Así hacemos un ajuste en el resultado para mostrar el resultado real de esta cuenta cuasimonetaria. Una vez que hacemos el mayor de RECPAM, de todo lo que registramos en nuestra contabilidad, vemos que el RECPAM nos da 10 de pérdida. Y vamos a verificar con nuestras cuentas monetarias si el saldo es el correcto. Y vamos a ver que tenemos créditos en pesos y deudas en pesos como cuentas monetarias para verificarlo. Así que nos damos cuenta que tenemos 30 de pérdida por los 300 de los créditos y 20 de ganancias por los 200 de deudas en pesos. 30 de pérdidas menos 20 de ganancias nos dan 10 pesos de pérdida, que es lo que se reflejó en nuestra contabilidad. Así terminamos el ejercicio 2.2 y espero sus comentarios al respecto en los foros o en las clases.